Perfecto. Bueno, en realidad la idea de la charla de hoy es terminar lo que tiene que ver con el tema remuneración, tema obviamente muy importante y por eso le hemos dedicado todas las clases, bueno, que hemos tenido con respecto a este tema. Em, Nosotros en la clase, en la última clase habíamos dejado en lo relativo a la tutela, lo que es la tutela de la remuneración, pero digamos, tengo que hacer alguna mención porque no puedo dejar de hacerlo a la situación actual. Hoy es jueves, 7 de mayo, y hoy es el día que vence, porque es el cuarto día hábil del mes, el día que vence el pago de lo que serían los salarios del mes de abril. Eh, bueno, y esta imagen que nosotros ya la hemos visto en, en clases anteriores de este mismo tema, tiene que ver con, bueno, justamente la situación actual. Para aquellos que fueron unos cuantos que he visto, que estuvieron en la videoconferencia del lunes, eh, ustedes sabrán, y bueno, y les pido a aquellos que no hayan podido conectarse y no hayan visto todavía esa clase que lo hagan, está en el canal de YouTube mío que ustedes ya conocen, más allá que después voy a poner el link en el campus, pero bueno, más fácil entrar directamente por YouTube. Eh, Como ustedes habrán visto, obviamente todo ese dispositivo que se ha dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de esta pandemia, decreto 297/20 entre otros, decreto 329, etcétera, toda la normativa, insisto, está en esta videoconferencia, han de alguna manera afectado la ley de contrato de trabajo en alguno de los institutos propios del contrato de trabajo. Y la normativa en cuestión ha reflotado el artículo este, no es que ha reflotado, porque este artículo siempre estuvo en vigencia, pero le ha dado plena aplicación a este artículo 223 bis que ustedes tienen en pantalla. ¿Por qué? Porque el decreto, digamos, porque ¿cuál es la situación actual? La situación actual, hay una medida del Poder Ejecutivo Nacional que, salvo en las actividades denominadas esenciales, en el resto de las actividades que sean aquellas que no sean esenciales, como todos ustedes saben, existe la obligatoriedad de permanecer en el domicilio y con imposibilidad de concurrencia al lugar de trabajo y la actividad además no se puede llevar adelante. Es decir, que el objeto del contrato de trabajo está afectado por dos vías, es decir, por un lado, porque ese trabajador, o sea, recuerden ustedes que el objeto del contrato de trabajo era esa prestación personal infungible del trabajador y ese objeto de ese contrato de trabajo no se puede cumplimentar y no se puede cumplimentar por dos vías. Primero es porque el trabajador no puede salir de su domicilio. De manera tal que en principio, salvo que lo haga a través del sistema de home office o de teletrabajo, en la medida que esto sea posible, ahí existe una imposibilidad con respecto al cumplimiento del objeto. Y la otra afectación se da desde el punto de vista de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, que es donde se debe llevar adelante ese contrato de trabajo y sin cuya existencia y sin cuyo funcionamiento el contrato de trabajo no puede tener andamiaje, no, está imposibilitada de funcionar en este contexto. Entonces, frente a esta circunstancia, el contrato de trabajo queda, insisto, queda en una situación de latencia, digamos, de imposibilidad de cumplimiento del objeto, y el Poder Ejecutivo Nacional además prohibió el mecanismo de la suspensión, es decir, decreto 329/20, lo que ustedes ven en la ley de contrato de trabajo como posibilidades empresariales de suspender a un trabajador en caso de fuerza mayor o en caso de falta de trabajo no imputable al empleador, que es la posibilidad que tiene, porque, a ver, nosotros vimos la suspensión cuando vimos el tema de las medidas disciplinarias. Bueno, además de poder suspender el empleador por causas disciplinarias, el empleador puede suspender, cuando existe una causa desde ya, el empleador puede suspender por causas económicas. Esto es,
puede suspender cuando hay una razón de fuerza por un tiempo determinado, cuando hay una situación de fuerza mayor o cuando hay una falta de trabajo no imputable al empleador. Bueno, circunstancias estas que desde el punto de vista de los jueces, desde el punto de vista de la jurisprudencia, ha sido interpretada en forma muy restrictiva en cuanto a la admisibilidad, pero bueno, lo cierto es que esto está en la ley de contrato de trabajo. Esta posibilidad, que insisto, esa posibilidad es no hay trabajo y en definitiva no hay salario, cuando se configuran alguna de estas causales. En ese contexto, o sea, para evitar que, bueno, una situación que era obvia, ¿no? Que era la avalancha de despidos, suspensiones, etcétera, invocando estas causales por parte de las empresas, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto 329/20, en virtud del cual esa posibilidad que está en la ley de contrato de trabajo quedaba suspendida. Es decir, el empleador no puede recurrir a esta situación de suspensión. Entonces, con una única excepción, porque a ver, obviamente desde el punto de vista empresarial se encuentran con esta situación, es decir, hay una imposibilidad de funcionar, el trabajador no presta servicios, pero si no se hace absolutamente nada, tiene la obligación del pago de la remuneración. Entonces, frente a la posibilidad que le da la ley de contrato de trabajo en situaciones normales al empleador a suspender o despedir por razones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, este decreto que acabo de mencionar recién, el decreto 329, lo que hace es impedir que ese empleador pueda recurrir a estas opciones, salvo un caso que es el que ustedes tienen acá en pantalla, que es el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que impacta en el tema que nosotros estamos viendo ahora, porque, perdón, tengo que volver para atrás. Bueno, le decía que impacta en la materia que nosotros estamos viendo, porque este artículo 223 bis, que insisto, es la única posibilidad que tiene el empleador en el día, digamos, en el día de hoy, de suspender ese contrato de trabajo. Y esa suspensión de ese contrato de trabajo al cual están recurriendo todas las empresas, digamos, y además hay un acuerdo entre la CGT y la UIA, en virtud del cual se convalida y se establecen pautas para estas suspensiones, es la única posibilidad que tiene, digamos, el empleador en este contexto. Y bueno, los distintos gremios están llegando a algún tipo de acuerdo al respecto. Entonces, seguramente lo que están cobrando los trabajadores en esta, o que van a cobrar hoy, o que estuvieron cobrando con respecto al mes de abril, probablemente va a ser una prestación de estas características. Esto es una prestación de carácter no remunerativa. Porque lo que autoriza este artículo 223 bis, que en el marco de una suspensión, que es esta, que es la única que está admitida en la actualidad, que es una suspensión que es pactada individual o colectivamente. Cuando hablamos de individual hablamos, si me permiten la expresión, mano a mano, trabajador y empleador. Y cuando hablamos de pactada colectivamente nos estamos refiriendo a un acuerdo con la entidad sindical. Bueno, hay todo un mecanismo, eso está explicado en la videoconferencia del lunes, y tienen que estar homologadas por la autoridad de aplicación, esto es por el Ministerio de Trabajo. Lo que se acuerda entonces es la suspensión del contrato y que ese trabajador cobre una prestación de carácter no remunerativa. Prestación no remunerativa que le va a posibilitar al empleador, además, no pagar las contribuciones a la seguridad social, con la única excepción de las establecidas en las leyes 23660 y 23661, como está fijado en el último párrafo del artículo 223
223 bis. Es decir, al sistema de horas sociales. O sea que con excepción al sistema de horas sociales, esa prestación no remunerativa no va a tributar a la seguridad social, salvo al Instituto de Horas, al sistema de horas sociales. En realidad, no habría objeción, creo yo, para hablar de una prestación no remunerativa, porque acá no hay prestación de servicio. Ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos del concepto de definición, que era una ganancia del trabajador, pero era en retribución a los servicios prestados, y acá, durante todo este periodo, por una decisión estatal, no hay prestación de servicios, de manera tal que yo no veo objeciones al tema de que esto se pague como no remunerativo. Bueno, más allá de que esto, obviamente, desde el punto de vista fiscal, desfinancia a todo el sistema de seguridad social, pero bueno, estamos obviamente en una situación de emergencia. Entonces, en realidad, habría que ver cada actividad qué es lo que pacta la paritaria. Entonces, muy probablemente los que estén cobrando, cualquiera de ustedes que esté trabajando y que esté impedido de prestar servicios por esta situación, que estén cobrando una prestación de carácter no remunerativa, si por ejemplo, no sé, creo que el Sindicato de Empleados de Comercio, yo realmente esto no lo pude chequear, pero por lo que vi en forma rápida, en el día de ayer, había llegado a un acuerdo para o sea, el comercio obviamente está muy afectado desde ya por estas medidas, bueno, la suspensión de los trabajadores de actividades no esenciales con el pago de una prestación no remunerativa que creo que es del 75% de su salario habitual. ¿Mm? Pero bueno, creo que no podíamos avanzar eh, sobre el tema salario sin hacer una mención a esta circunstancia muy particular en la cual nosotros estamos viviendo. Desde ya que se supone que después todas estas normas de emergencia en algún momento van a quedar de lado una vez que esta emergencia, esta situación tan particular se termine, que esperemos que sea pronto, y si va a seguir subsistente esta norma, que es la del artículo 223 bis, que entonces le da esta vía de escape cuando hay una situación de fuerza mayor o de falta de trabajo no imputable al empleador, para que se pacte una suspensión individual en forma colectiva, homologada por la autoridad de aplicación, y si bien en principio las suspensiones por esas causales son sin pago de remuneración, lo que permite este artículo 223 bis es un acuerdo para que ese trabajador pueda cobrar sin ir a prestar servicios, porque de esto estamos hablando, esto es muy importante, una prestación de carácter no remunerativa que por supuesto impacta en todo lo que tiene que ver con el tema del salario. Bueno, vamos a tratar, bueno, todo esto nosotros ya lo vimos, las escalas, el tema de las escalas salariales, el sueldo anual complementario. La pregunta que me hicieron el otro día, ¿no? Me anduvo rondando la cabeza, ¿esto se va a pagar o no se va a pagar en junio, verdad? Bueno, si hay dificultades para el pago del salario y esta situación continúa, no me quiero imaginar lo que va a ser el tema del pago del sueldo no complementario. Bueno, hay que decir una cosa que no dije, ¿no? Es decir, hay todo un programa gubernamental, hay una serie de decretos donde generan una asistencia, este, por parte del Estado a las empresas para solventar el pago de los salarios, justamente, o de esta prestación no remunerativa. Entonces, hay todo un sistema que está implementando el Estado, en virtud del cual, digamos, las empresas, cumpliendo con una serie de requisitos, pueden conseguir que se le abone hasta el 50% del salario o del salario de los trabajadores, que en caso que el ANSES, el Estado lo pague, se va a considerar como parte de esta asignación no remunerativa del artículo 223 bis, es decir, que en definitiva las empresas lo que tendrían que pagar, si el Estado finalmente le gira este dinero, es la diferencia entre lo que el Estado le pague a ese trabajador por estos ATPs, como se los denomina, y
la prestación no remunerativa que se hubiese pactado en el marco del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Bueno, esto ya vimos cómo es el tema del... Bueno, nosotros en realidad habíamos llegado a esta parte, es decir, vimos el punto 1, básicamente, y el 2 y el 3, o sea que nos quedaría solamente el último punto. El punto 1 es lo que estaba relacionado con los medios de pago. Recuerden ustedes entonces, artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo establecen varios medios de pago, pero finalmente el Ministerio de Trabajo, mediante esta resolución, la 360/01, establece que el pago debe hacerse mediante acreditación en cuenta del trabajador, plan sueldos. El artículo 124, recuerden ustedes que establece la gratuidad de esta cuenta, y en el último párrafo la posibilidad de que ese trabajador pueda cobrar esta remuneración en efectivo. Bueno, después vimos todo lo que tiene que ver con la instrumentación del pago, el tema de los recibos, de sueldo, el contenido que deben tener los recibos, de sueldo. Esta vez es que en definitiva lo que nos da es una radiografía de esa, digamos, de esa relación laboral, por lo menos de lo que es la parte registrada. Bueno, el tema del lugar de pago, que nosotros dijimos que prácticamente en razón de esta generalización del pago por depósito en cuenta es prácticamente inaplicable, digamos, pero bueno, hay algunas disposiciones por si el trabajador optó por el pago, en efectivo, pero en general, digamos, está generalizado el pago mediante acreditación en cuenta, que es lo que busca la autoridad, la autoridad de aplicación, ¿no? Y claramente es muy, digamos, mucho mejor, mucho más favorable para el trabajador el pago mediante acreditación en cuenta que el pago en efectivo. Bueno, el tema de los periodos de pago. Y esto es hasta donde nosotros hemos llegado en la clase, digamos, en la clase pasada. Bueno, nos queda el cuarto punto de tutela de la remuneración, que es lo que tiene que ver con la integridad o la intangibilidad del salario. Nosotros dijimos que uno de los principios generales que rigen en materia de pago de salarios, o una de las cuestiones que busca el legislador, es la percepción del salario en forma cómoda, rápida, oportuna, o sea, en debido tiempo, y en forma íntegra. Y entonces la Ley de Contrato de Trabajo establece todo un sistema dirigido a garantizar esa integridad de la remuneración o esa intangibilidad de la remuneración. Y una norma clave en ese sentido es la que ustedes tienen en pantalla, el artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una regla de carácter general, que es la prohibición de, bueno, lo tienen acá en negrilla, ¿no? Deducciones, retener o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones, obviamente como regla general, porque después nosotros vamos a ver las excepciones que tiene, que son varias, que tiene este principio. Pero bueno, esta es una regla muy importante que se complementa con la última parte del artículo, cuando dice que no se podrán imponer multas al trabajador, ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones. Nosotros esto ya lo vimos, cuando vimos el tema de los poderes del empleador, vimos que el empleador en el marco del contrato de trabajo tiene un poder disciplinario como derivación de ese poder de dirección que tiene el empresario en el marco del contrato. Tiene una serie de posibilidades. Nosotros vimos el apercibimiento, vimos el tema de las suspensiones por causas disciplinarias, pero incluso el despido con causa podría ser la expresión máxima de este poder sancionatorio del empleador, o sea, dar por terminado el contrato de trabajo. Pero claramente lo hemos señalado en esa clase, lo volvemos a reiterar ahora, claramente está impedido
el empleador de imponer multas al trabajador o rebajas del sueldo. Entonces esto es muy importante en términos para garantizar la intangibilidad de las remuneraciones. Entonces, por ejemplo, una pregunta que muchas veces me hacen en el ejercicio de la profesión. Nosotros vamos a ver que si el trabajador, o sea, que hay un instituto en el contrato de trabajo que es el instituto del preaviso. Es decir, el contrato de trabajo es un contrato que se proyecta en el tiempo y evidentemente como una derivación de esa particular, y que además es por tiempo indeterminado en su característica general. Ahora bien, en ese contexto, la ley reglamenta lo que es la ruptura intempestiva, es decir, la ruptura de un contrato que se venía desarrollando en forma normal. Y impone un instituto que es el del preaviso, es decir, el de avisar con una cierta antelación cuando alguien va a extinguir el contrato de trabajo sin causa para ello desde ya, ¿no? Porque, a ver, si hubiese un incumplimiento grave de alguna de las partes que impida la prosecución del contrato de trabajo, el empleador podrá despedirlo con causa y si el incumplimiento grave es por parte del trabajador, es el trabajador que se va a poder colocar en situación de despido indirecto. Entonces ahí no hay situación de preaviso alguna, porque hay una causa para extinguir el contrato de trabajo. Pero puede ocurrir que no exista ninguna causa. El trabajador se quiere ir no porque haya un incumplimiento del empleador, sino porque, bueno, consiguió otro trabajo que lo satisfaga de mejor modo. Es decir, que no tiene causa desde el punto de vista jurídico para poner fin a ese contrato de trabajo, no tiene una justa causa para poner fin al contrato de trabajo. Que insisto, la justa causa está dirigida siempre a un incumplimiento de la contraparte. O el empleador quiere prescindir de un trabajador y en realidad no tiene un incumplimiento grave que impida la prosecución del contrato de trabajo, pero bueno, quiere desvincular a ese trabajador. En todos esos casos la ley impone un instituto que es el instituto del preaviso. Es decir, bueno, usted avise con una cierta antelación que va a extinguir el contrato de trabajo. Y si usted no cumple con ese preaviso, la decisión va a ser válida. Es decir, no es que la ley impone manum militari el cumplimiento efectivo del preaviso, sino que impone en aquel que ha incumplido el otorgamiento del preaviso en el pago de una indemnización sustitutiva del preaviso. Nosotros lo vamos a ver esto cuando veamos el tema de extinción del contrato de trabajo, pero también el trabajador, también el trabajador tiene una obligación de preaviso que es distinta en términos de tiempo de antelación, por razones lógicas, porque a ver, la afectación es muy distinta al empresario que al trabajador, digamos. Un trabajador perder el puesto de trabajo y cuando la otra contraparte lo rompe en forma injustificada, evidentemente, normalmente, y ni les quiero contar en la situación actual, es muy difícil que pueda, o es bastante dificultoso la obtención en un tiempo más o menos rápido de un nuevo contrato de trabajo. Este es un dato de la realidad. El empleador, bueno, por más muy bueno que sea el trabajador, ¿no? La posibilidad de conseguir un reemplazo en forma rápida, si así lo pretende, es mucho más fácil, digamos, ¿no? De manera tal que está regulado en forma distinta. Pero bueno, lo cierto es que el trabajador, vayamos ya al tema del trabajador, según la ley el trabajador tiene que dar un preaviso de 15 días. Y si no lo hace, cuando insisto estamos en un caso de una renuncia, ¿no? Si no lo hace, la ley de contrato de trabajo le impone a ese trabajador indemnizar al empleador con el pago de medio mes de sueldo, en concepto de indemnización. Claro, nosotros hemos visto en estas clases que cuando se produce la extinción del contrato de trabajo, sin causa, hay algunos rubros que son propios, o sea, una renuncia, por ejemplo, hay rubros propios de la liquidación final que tiene que cobrar ese trabajador. Porque, a ver, supongamos que estamos en una situación de normalidad y el día de hoy el trabajador renuncia, 7 de mayo. Ese trabajador no tiene derecho a cobrar una indemnización porque ha renunciado. Pero sí tiene derecho a cobrar rubros propios de la liquidación final. Entonces tendrá derecho a cobrar
el salario del mes trabajado, tendrá derecho a cobrar el sueldo anual complementario proporcional, como nosotros hemos visto, y tendrá derecho al cobro de las vacaciones proporcionales, como nosotros vamos a ver en las clases de la semana que viene. Bien, o sea que en definitiva ese trabajador va a cobrar una suma de dinero que por supuesto va a estar muy lejos de lo que sería una indemnización por despido, pero de repente podría llegar a ser algo más que un sueldo, digamos, ¿no? Entonces, no sé, supónganse que hubiese renunciado ese trabajador el 20 de junio, por ejemplo, y entonces ese trabajador tendría derecho a cobrar en concepto de liquidación final los 20 días trabajados del mes de junio, la parte proporcional del sueldo anual complementario, que sería casi completa porque trabajó prácticamente todo el semestre, y las vacaciones proporcionales, que supónganse que si el trabajador tiene una cierta antigüedad, bueno, va a estar cobrando por encima de los dos sueldos. Entonces, lo que muchas veces nos preguntan es, pero che, este trabajador no dio el preaviso, renunció el 20 de junio y no dio el preaviso. Y la ley de contrato de trabajo dice en el artículo tal que tiene que preavisar, y si no me preavisa me tiene que pagar medio mes de sueldo de indemnización, dice el empleador. Yo le puedo descontar a ese trabajador de esa liquidación final que yo le tengo que pagar medio mes de sueldo en concepto de preaviso no otorgado. No. La ley que ustedes tienen en pantalla lo prohíbe en forma expresa. No se puede hacer una compensación de créditos ni realizar retenciones o deducciones que no estén expresamente autorizadas por el legislador. Así que esta respuesta es en términos negativos. De manera tal que si eventualmente el empleador quisiera cobrar ese medio mes de sueldo, bueno, debería iniciar una acción judicial, que por supuesto esto nadie lo hace, una cosa totalmente antieconómica, y entonces en los hechos el tema del preaviso está impuesto al trabajador, pero va a depender de la buena voluntad del trabajador si lo cumple o no. Si no lo cumple, hay una teórica indemnización, pero que insisto, como el empleador no lo puede deducir de la liquidación final, para que lo pueda cobrar tendría que iniciar una acción judicial y bueno, esto no ocurre obviamente en la práctica por razones lógicas y económicas, no tendría ningún sentido hacer un juicio por medio mes, digamos por medio mes de sueldo. Bueno, ¿cuáles son las excepciones que rigen en materia de integridad del salario? Es decir, esta regla general del artículo 131 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, en primer término, la primera excepción es la que ustedes tienen en pantalla. El tema de los adelantos. Nosotros dijimos, el sueldo del trabajador se cobra siempre a mes, se cobra a mes vencido. Es decir, se trabaja y después se cobra. Lo que el trabajador tendría que estar cobrando hoy 7 de mayo es el salario que corresponde al mes de abril. Bueno, acá no hubo prestación de servicios, pero supongamos que el trabajador está en un servicio esencial, es decir, que hubo prestación de servicios, o que sí, que hubo prestación de servicios en ese servicio esencial, de manera tal que cobra a mes vencido. Esta situación, sin embargo, puede ser de alguna manera, o sea, hay una excepción a esta cuestión, que es la posibilidad que ese trabajador perciba un adelanto. Es decir, que pueda cobrar parte de la remuneración antes de que se produzca el plazo legal de pago del salario. Y esto está regulado en el artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo que ustedes tienen en pantalla. Fíjense que en el artículo lo que dice es que el pago de los salarios deberá efectuarse en el primer párrafo íntegramente en los días y horas señalados. Bueno, esta es la regla general.
Pero después viene toda la excepción en materia de adelantos. Y fíjense cómo está regulado. Dice que el empleador podrá efectuar adelantos de remuneraciones al trabajador hasta un 50% de las mismas correspondientes a no más de un periodo de pago. Bueno, primera cuestión entonces. El adelanto puede, no es ilimitado, sino tiene un techo que es el 50% del sueldo. No se puede adelantar más del 50% del salario. Obviamente esto es una excepción al principio de integridad. ¿En qué punto? Porque cuando llegue el momento, y al principio de provisión de descuentos, ¿por qué razón? Porque obviamente cuando llegue el momento de pago del salario de ese trabajador, desde ya que se le va a descontar a ese trabajador el adelanto que hubiese percibido, de manera tal que esta regla de que no se pueden hacer deducciones no rige cuando a ese trabajador se le haya dado un adelanto, lo cual obviamente es totalmente lógico. Después en los párrafos sucesivos lo que está establecido es el tema de la instrumentación, cómo se lleva adelante. Entonces dice el párrafo que estoy siguiendo acá con el cursor, que la instrumentación del adelanto se sujetará a los requisitos que establezca la reglamentación y que aseguren por los intereses y exigencias del trabajador el principio de intangibilidad de la remuneración y el control eficaz por la autoridad de aplicación. En caso de especial gravedad y urgencia del empleador, podrá efectuar adelantos que superen el límite previsto en este artículo, pero si se acreditara dolo o ejercicio abusivo de esta facultad, el trabajador podrá exigir el pago total de las remuneraciones que correspondan al periodo de pago sin perjuicio de las acciones que hubiera lugar. Bueno, entonces acá hay una excepción al pago del 50%, situaciones de especial gravedad y urgencia del trabajador, entonces el empleador podría hacer algún tipo de adelanto superior, desde ya descartando cualquier maniobra dolosa del empleador que quiera afectar el principio de intangibilidad, ¿no es cierto? Bueno, se tiene que hacer mediante las mismas formalidades, es decir, este adelanto se debe pagar mediante el mecanismo de la resolución 360, es decir, mediante acreditación en cuenta, y se tiene que expedir también recibo de sueldo con respecto a esto. Pero por supuesto, en el caso de esto podrá pagarse sin ningún tipo de descuento y después los descuentos se harán al momento, digamos, al momento de liquidar y abonar el sueldo en el periodo legal, en el periodo legal de pago. Bien, el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo es el que prevé en forma expresa lo que tiene que ver con las excepciones y las deducciones que están admitidas sobre el salario del trabajador. Y estas excepciones y estas deducciones es lo que me va a dar a mí, o lo que va a generar esta diferencia entre lo que es el salario bruto, lo que nosotros vamos a denominar el salario bruto del trabajador, es decir, que es el salario sin los descuentos, y después va a ser el salario neto, salario de bolsillo, es decir, aquello que el trabajador va a cobrar efectivamente, que va a ser menos del salario bruto por estos descuentos que va a tener en su recibo de haberes, en su recibo de sueldo. Ahora, siempre, y grábense esto, cuando haya que hacer algún pago, por ejemplo una indemnización, ustedes tienen que liquidar una indemnización por despido. Y la ley de contrato de trabajo dice, bueno, mire, tómele el sueldo y multiplíquelo para saber qué indemnización le corresponde, lo voy a decir en términos gruesos, ¿no? Tómele el sueldo y páguele el sueldo por la cantidad de años de antigüedad. Entonces, si tiene 10 años de antigüedad, le corresponde, en concepto de indemnización, 10 salarios, 10 remuneraciones. La remuneración a la cual se hace referencia allí siempre es la remuneración bruta, es decir, sin los descuentos. Por eso si yo tengo que, no sé, a mí me viene a ver un trabajador y me trae un extracto bancario donde le figuran lo que cobró todos los meses, a mí eso no me sirve para liquidarle el salario. Necesito el recibo de sueldo, porque en el recibo de sueldo va a figurar el salario bruto de ese trabajador. Porque eso muchas veces pasa, no que me traigan el extracto bancario, pero me viene a ver un trabajador y me dice, bueno, y yo ganaba, no sé, 100 pesos.
Está bien, pero esos 100 pesos, normalmente, cuando me dice eso, porque él está focalizado en lo que cobra como salario neto. Pero esos 100 pesos en realidad derivan de un salario bruto y a mí lo que me sirve para poder liquidar esa indemnización es el salario bruto y no el salario neto y el salario de bolsillo. Bien, ¿cuáles son, digamos, las excepciones, las deducciones que están permitidas? Artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces acá, a partir del inciso A en adelante, establecen cuáles son las excepciones. Bueno, la primera de ellas es el adelanto de las remuneraciones, que es obvio esto. Si el trabajador le adelantaron el salario, cuando llegue el momento de liquidarle, yo le puedo descontar el adelanto desde ya y por lo tanto eso va a ser eso es un descuento válido del salario del trabajador. El segundo punto es el tema de la retención de aportes, jubilaciones y obligaciones fiscales a cargo del trabajador. Bueno, obviamente nosotros dijimos, cuando vimos los deberes del empleador, que entre los deberes del empleador, el deber de iniciativa del empleador, el deber de diligencia del empleador, artículos 79 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando nosotros vimos el complejo de derechos y de obligaciones puntualmente que tiene el empleador tiene que cumplir una serie de requisitos con respecto al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social que le da a ese trabajador jubilación, que le va a permitir tener una cobertura médica a través del sistema de obras sociales, asignaciones familiares, fondo de desempleo, en fin, hay una serie de prestaciones que da la seguridad social que en una parte importante se financian con los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores. Y el empleador, con respecto a las obligaciones que tiene el trabajador, está obligado a actuar como agente de retención. Es decir, retiene la parte que indica la ley de jubilaciones, la ley de obras sociales, etcétera, del sueldo del trabajador y lo deduce de lo que el trabajador cobra y ese monto retenido el empleador lo tiene que ingresar al sistema de seguridad social, a la AFIP, que es el ente recaudador, mediante el formulario 931 y el BEP, o sea, esa boleta de pago electrónica que va a generar el sistema, el aplicativo de AFIP cuando se hace el formulario 931. Bueno, desde el punto de vista del trabajador, obviamente entonces, se le va a practicar en definitiva un descuento por aportes jubilatorios, como dice acá, para el sistema de jubilaciones y desde ya esa retención y ese descuento es válido porque está autorizado por las leyes y por la ley de contrato de trabajo puntualmente y por la ley de jubilaciones. Entonces, obviamente, excepción al principio de no deducción del salario de los trabajadores. También en este inciso B, aparece el tema de las obligaciones fiscales a cargo del trabajador y acá aparece el tema del famoso impuesto a las ganancias. Esta circunstancia, bueno, ustedes la estarán viendo, calculo yo que en impuestos, que por lo que me han comentado muchos de ustedes cursan, no sé si después, virtualmente, después de esto a las 9 de la mañana, si no entendí mal, algunos, pero bueno, la obligación, con respecto al tema del pago del impuesto a las ganancias, si el trabajador está alcanzado y por los montos y tiene que tributar impuesto a las ganancias, el empleador actúa como agente de retención del tema de impuesto a las ganancias, las obligaciones fiscales de ese trabajador y por supuesto esto también está exceptuado de la prohibición de efectuar deducciones al salario del trabajador. En el inciso C que tenemos acá, se habla de pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulten del carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o miembros de sociedades mutuales o cooperativas, así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades. Bueno, en este inciso se habla de cuotas, aportes o contribuciones que tengan que realizar los trabajadores en función de normas legales, porque, a ver,
El sistema jubilatorio, que está en el inciso anterior, es una de las obligaciones que tiene el trabajador al sistema de seguridad social, pero no es el único. También hay descuentos por otras normas, como por ejemplo las normas en materia de obras sociales, que también se le practica un descuento al salario del trabajador, de manera tal que en definitiva con este inciso se incorporan todos los descuentos que establecen las leyes en materia de seguridad social, que no sea el aporte jubilatorio. O sea que este sería un complemento del inciso C del inciso B. Pero acá se agregan dos cuestiones que me parecen que son importantes, porque dentro de los descuentos permitidos, no solamente permitido, sino al cual está obligado ese el empleador, porque está obligado a hacer el descuento, no es que sea una cosa optativa, se encuentran los pagos de cuotas, aportes, etcétera, fijados o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo. Y acá aparece un concepto que en realidad ese descuento, ese aporte del trabajador no está fijado ni por la ley de jubilaciones, ni por la ley de obras sociales, ni por ninguna norma en materia de seguridad social, sino que está fijada por la Convención Colectiva de Trabajo, firmada, dice acá, por el sindicato. Bueno, no lo dice acá, pero bueno, dijimos que las convenciones colectivas de trabajo son celebradas por el sindicato con personería gremial. Bueno, ¿de qué se trata esto? Estas son las famosas denominadas contribuciones solidarias. Esas contribuciones o aportes solidarios están autorizadas los sindicatos pactarlos con la representación empresaria y que constituye una contribución que hace el trabajador alcanzado por el convenio colectivo a la organización sindical. Y se habla de contribución, a ver, ¿y cuál es el fundamento de esta contribución solidaria? Bueno, el fundamento es que la ley de contrato de trabajo da un piso, que el convenio colectivo de trabajo en el derecho argentino es un instituto de mejora de los derechos de los trabajadores porque se inserta en el sistema normativo el convenio colectivo en función del principio de la norma más favorable para el trabajador y por lo tanto, digamos, en definitiva ese convenio le genera un beneficio a ese trabajador. Y por supuesto, para celebrar adelante un convenio colectivo de trabajo, la organización sindical que lleva adelante esta negociación requiere, obviamente, de recursos económicos. ¿Y cuáles son los recursos económicos que tiene una organización sindical? Bueno, la cuota sindical de los afiliados que decidan afiliarse voluntariamente a esa organización sindical, por un lado, pero a ver, y estas contribuciones solidarias. ¿Por qué el tema de la contribución solidaria? Porque, digamos, dijimos que la organización sindical requiere de estos fondos, de estos recursos para poder llevar adelante su accionar y lo que la ley ha querido es evitar lo que en la doctrina anglosajona se denomina el pasajero sin billete o el pasajero sin ticket, es decir, recordemos que el convenio colectivo se aplica erga omnes, es decir, los beneficios de ese convenio colectivo alcanzan no solamente al trabajador afiliado, sino a aquel trabajador que no está afiliado a esa organización sindical que consiguió ese convenio colectivo. Entonces, lo que acá se quiere evitar es que una persona que se beneficie por el accionar sindical mediante un convenio colectivo X y que se libere del aporte. Por eso se habla del pasajero sin billete. Entonces la ley autoriza la imposición de estas contribuciones solidarias a cargo de trabajadores que pueden ser afiliados o no afiliados. Esto es obligatorio para el trabajador. Y ese aporte y esa contribución se realiza mediante una retención en el sueldo del trabajador que tiene que practicar la empresa, el descuento, que está autorizado por el artículo que ustedes tienen en pantalla, y pasarlo no mediante la AFIP, sino directamente a la organización sindical. Por supuesto que para ver siempre entonces acá, como podrán ver ustedes, para liquidar un sueldo tienen que ver y conocer la convención colectiva en su totalidad para ver si esa convención colectiva prevé algún tipo de contribución solidaria, que puede ser, no sé, el 1%, el 1.5%, bueno, depende del convenio colectivo o de la paritaria celebrada entre la organización sindical y la representación empresaria.
eh, para ver entonces cuál es el porcentaje de deducción del sueldo de ese trabajador. Eh, bueno, entonces ese es otro descuento que, insisto, no deriva de la ley, sino, a ver, no deriva en forma directa de la ley lo autoriza, pero se hace en virtud de lo que se pacte en la convención colectiva de trabajo. Y luego acá también ven otro descuento que se le puede hacer al trabajador, que es cuando el trabajador se afilia a una asociación sindical con personería gremial. Este es otro descuento que se le puede practicar y está autorizado por la ley, que es el tema de la cuota sindical. A diferencia de la contribución solidaria, que es de carácter obligatoria, como cualquier norma del convenio colectivo de trabajo, la cuota de afiliación, la cuota sindical, es voluntaria. A ver, voy a tratar de ser más... O sea, es obligatoria el pago de la cuota sindical, lo que es voluntaria es la afiliación. Es decir, si yo estoy afiliado, estoy obligado con la organización sindical a pagar la cuota sindical. Lo que yo no estoy obligado es afiliarme o no. Es decir, yo como trabajador, en función de la libertad de mi derecho a la libertad sindical, porque la libertad sindical tiene dos aspectos, el aspecto colectivo, que es la posibilidad de que un sindicato actúe en defensa del interés colectivo de sus representados, derecho de huelga, protesta, etcétera, etcétera. Pero además hay una libertad sindical de carácter individual, que es la libertad de que cada trabajador de poder afiliarse o no al sindicato. Entonces, yo como trabajador tengo el derecho de afiliarme o de no afiliarme. Si me afilio y la entidad sindical tiene personería gremial, entonces el empleador está obligado a actuar como agente de retención de la cuota sindical. Tiene que retenerme el porcentaje de la cuota sindical que corresponda y transferir ese dinero a la organización sindical con personería gremial. Y esto también juega como una excepción al principio de no descuentos en materia eh, del salario del trabajador. Bueno, después hay otros, digamos, hay otros descuentos, estos son los más importantes, como podrán ver. Después hay inciso D, reintegro de precios por adquisición de viviendas o arrendamiento de las mismas, o por compra de mercaderías de que sean acreedores entidades sindicales, mutualistas o cooperativas, digamos, bueno, acá cooperativistas, acá hay otra posibilidad de descuento. Eh, Sigue el mismo artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo, pago de cuotas de prima de seguro de vida colectivos para el trabajador o su familia, o planes de retiros y subsidios aprobados por la autoridad de aplicación. Inciso F, depósitos en cajas de ahorros de instituciones del Estado Nacional, bueno, etcétera, etcétera. Reintegro del precio de compra de acciones de capital o de goce adquiridos por el trabajador a su empleador y corresponde a la empresa en que preste servicio. Reintegro del precio de compras mercaderías adquiridas en el establecimiento de propiedad del empleador cuando fueran exclusivamente las que se fabrican o se producen en él. Entonces existe la posibilidad de reintegro de precio de mercaderías mediante esta posibilidad de descuento, pero siempre con esta excepción, con esta limitación: reintegro de precio de compra de vivienda cuando que sea acreedor el empleador según planes aprobados por la autoridad competente. Eh, bueno, todos estos descuentos tenemos algunas cuestiones que debemos tener en consideración. Eh, En primer término, hay un límite en todos los descuentos que se le pueden, o sea, y hay algunas particularidades que nosotros tenemos que tener en consideración. Eh, Salvo lo dispuesto en el artículo 120 de la ley, dice Erika, me estás preguntando si se nota por no afiliarse al sindicato. No, no entiendo, a ver, no, no entiendo no entiendo la pregunta. A ver, o ponete el audio si querés bueno, a ver.
bueno, no termino de entender, no termino de entender la pregunta. A ver si me la podés aclarar. O podés tomar el micrófono o ponérmelo en el chat. Hola, hola, hola. Sí, decime, que no, Sí, no, mi pregunta es, sí, sí, sí. Mi pregunta era si el trabajador no se lo afilia al sindicato, ¿eso en qué incurriría en el trabajador? ¿En qué lo afecta? bueno, es una buena pregunta esta, ¿no? Porque, a ver, bueno, esta es una de las cuestiones que derivan del sistema de convención colectiva que se aplica en forma generalizada. Porque, a ver, eh, porque en realidad la pregunta sería un poco al revés, es decir, que esto lo hace mucha gente, decir, bueno, está bien, yo me afilio, ¿en qué me beneficio? ¿Me cuesta esto? Bueno, ¿cuál es el beneficio que yo tengo por afiliarse a la entidad sindical? Bueno, eh, por de pronto, si yo lo planteo en estos términos, la actividad más, o sea, más importante del sindicato es la celebración del convenio colectivo. Esto es lo más importante. Después a mi criterio, ¿no? Todo lo demás es accesorio. Porque vos podés tener un servicio de turismo bárbaro que te dé el sindicato, pero a mí más que eso me conviene, o sea, yo prefiero tener un buen convenio colectivo de trabajo potente, digamos, ¿no? Con buenos beneficios. Yo tengo eso, bueno, después veo a dónde me voy de vacaciones. Si yo tengo un convenio colectivo de trabajo con salarios bajos, o con malos beneficios, bueno, ahí tema del turismo, yo lo que es más relativo. Lo que hacen las organizaciones sindicales es, si vos te metés en la página de cualquier organización sindical, da una serie de beneficios complementarios. Bueno, acá yo acabo de mencionar esto, el tema del turismo, justamente para tratar de fomentar la afiliación, porque el beneficio del convenio colectivo alcanza al trabajador no afiliado. Entonces, este es un dato objetivo que puede llegar a desalentar la afiliación. Entonces, si yo lo planteo en estos términos, bueno, muchos sindicatos lo que hacen es, o todos los sindicatos tratan de dar beneficios complementarios para que ese trabajador este, se afilie. Puede dar algún tipo de prestación complementaria por matrimonio, por nacimiento. Bueno, eso lo ves vos en cualquier sindicato, ¿no? En la página web de cualquier sindicato. Ahora, después, por supuesto, hay una cuestión, si se quiere, de carácter también ideológico, es decir, bueno, ese pago de esa cuota, que depende de cada trabajador desde ya, es decir, hay quien puede decir, bueno, el pago de esa cuota sindical es la que permite actuar al sindicato y por lo tanto la que ese sindicato con más poder económico pueda tener mayores posibilidades de poder bueno, negociar un convenio colectivo que sea más favorable, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya eso entra en el terreno de valoración de cada uno y hace a la libertad y al pensamiento de cada uno, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de factores, pero bueno, siempre estamos dentro del ámbito de la voluntariedad. Entonces vos en el ámbito de la voluntariedad decidís en función de valores, convicciones y también en función de, bueno, qué es lo que, digamos, qué es lo que te brinda como prestación complementaria la afiliación al sindicato. Y te vuelvo a repetir, cuando vos entras a cualquier página web de cualquier sindicato, te dicen, bueno, tenemos vacaciones, tenemos turismo, tenemos estos beneficios, etcétera, etcétera, como para tratar de fomentar el tema de la afiliación. Después depende, obviamente, de la voluntad de cada uno, ¿no? Eh, y también uno lo ve en la actuación, o sea, claramente hay sindicatos que tienen, también después hay que ver cuál es el accionar del sindicato puntualmente, ¿no? Hay sindicatos, o sea, yo no lo voy a mencionar y menos en una clase que está grabada y después va públicamente, va al canal público como este de YouTube. Pero a ver, hay sindicatos que tienen un buen nivel de beneficios. Entonces, de repente, la adhesión que pueda tener ese trabajador, un sindicato que realmente trabaja bien en defensa del afiliado,
puede generar una obligación moral, si vos querés, de adhesión a un sindicato que, bueno, realmente el accionar se ve en los beneficios que están en ese convenio colectivo, y bueno, y otros sindicatos que el nivel de beneficios es bastante menor, por decirlo de alguna manera, o poco generoso. Eso quizás también puede influir en una decisión para decir, no, che, yo con esto no me afilio, mirá, no, no hacen nada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, insisto, entra dentro del margen de la voluntariedad de cada una de las personas, cada uno de los trabajadores. Bueno, algunas menciones con respecto al artículo 133 que ustedes tienen en pantalla. Eh, bueno, léanlo, pero hago algunas consideraciones rápidas con respecto a este tema. Primero, hay un porcentaje total máximo de descuentos que es 20%. O sea, no se puede descontar más del 20%. Después un tema muy, el tema muy, el tema muy importante desde el punto de vista práctico, ¿no? Lo que está acá en el segundo párrafo. Nosotros vimos una serie de descuentos en este inciso bastante largo. Solamente son realizadas en forma directa, sin el consentimiento del trabajador, las que provienen de las leyes eh, estatutos profesionales, vamos a ver acá, y convenios colectivos, leyes, estatutos profesionales y convenios colectivos de trabajo. Esto es, los descuentos jubilatorios, por ejemplo, obras sociales, todo lo que es seguridad social. Acá lo que opine el trabajador es absolutamente irrelevante, hay que practicar el descuento. Dentro de los descuentos previstos en las leyes está el tema de la cuota sindical, porque el tema de la cuota sindical está impuesto por la ley de asociaciones sindicales. Entonces, vuelvo a insistir con esto. Yo, si no quiero pagar la cuota sindical, lo que tengo que hacer es afiliarme al sindicato. Pero lo que yo no puedo hacer es decir, lo que no necesita el empleador, si ese trabajador está afiliado al sindicato, es requerir el consentimiento del trabajador, más allá que lo pueda hacer, pero no es necesario esto. Y igual, de todas maneras, el empleador tiene que actuar como agente de retención, con o sin consentimiento del trabajador, insisto, si está afiliado a la organización sindical. Y en el tema de los descuentos previstos en el convenio colectivo, tampoco se requiere el consentimiento del trabajador. En el resto, todos estos incisos que vimos en materia de tema de mercaderías, etcétera, etcétera, es aquello que no nos hemos detenido, ¿no? Que lo hemos pasado medio rápido. En todos estos se requiere el consentimiento, del, esperen que me haga andar la pantalla porque no veo nada, el consentimiento del trabajador, ¿no? O sea, la firma del trabajador, e incluso con la autorización del organismo competente. Bueno, en fin, ya ahí la cosa exige, digamos, otros requisitos, además del importe total, que no puede insumir de más del 20% del total de la remuneración. Bueno, un tema muy importante con respecto al límite porcentual máximo. Nosotros hablamos de un límite máximo del 20%, pero acá aparece el famoso tema del impuesto a las ganancias. Hay una resolución que ustedes tienen en pantalla del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, resolución 436/2004, en el cual, por esa resolución ministerial, se autoriza a excederse ese límite del 20% cuando se requiera, o sea, los efectos de posibilitar la retención al impuesto a las ganancias. Como entonces, trabajador que tiene que tributar impuesto a las ganancias, la resolución esta del Ministerio de Trabajo permite el exceder el límite del 20% para hacer efectiva esta retención. Es decir, que gracias a este
impuesto a las ganancias, el trabajador podría tener un descuento superior al 20%, que es como ocurre en aquellos salarios que son más importantes. Bueno, otras excepciones además de las que acabamos de ver recién, otras excepciones en lo que tiene que ver con retenciones o deducciones en el sueldo del trabajador. El artículo que ustedes tienen en pantalla es el 135 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando establece un supuesto adicional de posibilidad de retención, que es aquel que tiene que ver cuando el trabajador hubiese causado daños graves e intencionales en talleres, instrumentos o materiales de trabajo. Nosotros dijimos en la clase de Derechos y Deberes que según la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador debía o podía ser, o sea, estaba obligado a indemnizar al empleador cuando hubiese cometido daños al empleador por dolo, es decir, en forma intencional o por culpa grave. Que en principio, o sea, estos serían los supuestos en los cuales, por lo menos en teoría, el trabajador podría ser responsabilizado por el empleador. Así como está planteado el artículo, impone el ejercicio de una acción judicial por parte del empleador para hacer efectivo esa responsabilidad. En este artículo que ustedes tienen en pantalla, cuando esos daños son producidos en forma, primero que tienen que ser graves, dice, y además intencionales, es decir, con dolo, uno de los supuestos que previstos en el artículo, en la regla anterior, se le permite al empleador hacer una deducción del salario. Es decir, bueno, trabajador sin tener que recurrir en forma previa al accionar judicial. Pero, esta retención que, insisto, por daños graves e intencionales, el empleador puede hacer esa deducción de esos daños graves e intencionales, pero no es que se lo queda a él ese importe de la deducción, sino que debe consignarlo judicialmente, es decir, debe iniciar un expediente judicial y depositar ese dinero en sede judicial. Y la acción de responsabilidad, es decir, tiene un plazo de 90 días para iniciar la acción judicial, que si no lo hace va a ser inválida esta retención, insisto, previsto en el artículo 135 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que por supuesto también se aplica, si no se puede exceder del 20% del total, digamos, ese límite que estaba fijado en las resoluciones anteriores. Yo honestamente esto les diría que lo vi bastante poco, es una cosa que es poco operativa en la práctica, porque ustedes imagínense, no sé, tiene que ser una cosa muy grave, digamos, como para que el empleador recurra a digamos, a este mecanismo. Esto es la realidad, ¿no? Porque se tiene que deducir, hay un límite del 20%, hay que ir no es que el empleador se queda con ese dinero, hay que consignarlo, se consigna judicialmente, es decir, hay que ponerlo a disposición de la justicia, iniciar un expediente, después hacer un juicio. O sea, lo veo como una cosa realmente poco operativa y honestamente yo esto no le veo ninguna aplicación práctica, salvo, no sé, en algún conflicto muy particular, como puede ser algún conflicto de carácter sindical. Pero no le veo otra, digamos, no. O sea, no le veo aplicación práctica y bueno, yo de hecho esto no lo vi nunca y realmente si me plantearan hacer una cosa como esta, en principio lo desaconsejaría, ¿no? Pues no lo veo, no veo, o sea, lo veo muy complejo de aplicarlo en la práctica, costoso para el empleador, porque el empleador tiene que iniciar un juicio y el juicio si le va mal, porque yo tengo que probar que el daño es grave y que es intencional. Entonces ya quedo dispuesto o sea, tiene que ser realmente una cosa muy grave como para que esto, digamos, pueda llegar a prosperar. Pero bueno, está en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 135. Bueno, otra cuestión importante en materia de integridad del salario tiene que ver el tema de la embargabilidad y la limitación de los embargos al trabajador. Porque bueno, obviamente el trabajador tiene su vida y puede asumir deudas, o contraer deudas, puede tener obligaciones de carácter alimentario, en fin.
Este, y, por supuesto, ese trabajador puede ser objeto de algún tipo de acción o algún tipo de juicio por deudas que tenga y eventualmente podría existir la posibilidad, como cualquier persona, de ser embargado. Y ese trabajador cobra sueldos, si está trabajando en blanco, cobra sueldos todos los meses. Eh, Bien, la ley para garantizar la integridad del salario del trabajador, porque pensemos que esta es una prestación de carácter alimentaria la que cobra ese trabajador, tiene un límite en lo que tiene que ver a la cuota de embargabilidad. Es decir, yo no podría embargar el 100% de la remuneración de un trabajador. ¿Cuáles son los límites para que se le puedan trabar embargos al salario del trabajador? Son los artículos que ustedes tienen en pantalla, el 147, el 120 de la Ley de Contrato de Trabajo y a la vez el decreto 484/87. Vamos a ir a la ley, en principio vamos a ir a la Ley de Contrato de Trabajo. Porque, a ver, ¿cómo es el mecanismo de la ley? Fíjense que si ustedes van al artículo 147, dice que las remuneraciones debidas al trabajador serán inembargables en la proporción resultante de la aplicación del artículo 120, que lo tienen acá abajo, salvo por deudas alimentarias. En lo que sea de este monto quedarán afectadas embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicta el Poder Ejecutivo, con la salvedad de cuotas por alimentos o límites expensas las que deberán ser fijados dentro de los límites que permitan la subsistencia del alimentante. Y luego, el artículo 120 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo vital y móvil, o el salario mínimo vital, es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias. Bueno, y en función de esto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó este decreto, el 484/87, que está vigente, donde limita y establece los límites de embargabilidad. Bueno, de estos artículos que tenemos en pantalla, la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué es lo que surge? Primero, el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Nosotros vimos, cuando empezamos con estas clases, el tema del salario mínimo vital y móvil, que es el mínimo que cobra todo trabajador en un contrato de trabajo en relación de dependencia por una jornada completa. Y dijimos que ese monto es el que debía ser vital porque garantizaba la subsistencia del trabajador, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, si esa es la función que cumple ese salario, ese monto es inembargable. No se puede afectar con una única excepción, las deudas alimentarias, porque acá entran en colisión dos derechos alimentarios, el del propio trabajador, porque cobra una prestación de carácter alimentario, el salario tiene carácter alimentario, pero por el otro lado entra en juego los derechos alimentarios de aquellos a quienes el trabajador tiene que darle alimentos, según las leyes, por ejemplo, a sus hijos. Entonces, en esa colisión de derechos alimentarios no rige el tema de la inembargabilidad y acá en los porcentajes de embargabilidad los va a tener que fijar el juez que corresponda. Si el juez va a fijar cuál es el porcentaje de embargo, pudiendo excederse de todos los límites que están establecidos acá. La única limitación que tiene el juez es lo que está acá en negrilla en el último párrafo del artículo 147, la subsistencia del alimentante. Es decir, el juez no podría fijar un embargo del 100% del salario para atender a una deuda por alimentos, porque obviamente si embarga el 100%, no podría garantizar la subsistencia del trabajador, digamos. Entonces, puede establecer un monto, un porcentaje, pero siempre dejando a salvo la subsistencia del alimentante, que en este caso es el trabajador. ¿Cómo se reglamenta? Entonces, tramo, salario mínimo vital y móvil es inembargable. Bien, volvemos para acá, vamos para acá.
Entonces, lo vuelvo a ratificar el artículo 1, remuneraciones devengadas por el trabajador en cada periodo mensual, así como cada cuota del sueldo anual complementario, son inembargables hasta una suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital fijado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes del régimen de contrato de trabajo, etc. Las remuneraciones superiores a ese importe serán embargables en la siguiente proporción. Punto 1. Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo vital y móvil mensual hasta el 10% del importe que excediere de este último. Y retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital y móvil hasta el 20%. El artículo 2 dice que a los efectos de la determinación de los importes sujetos a embargo, solo se tendrán en cuenta las remuneraciones en dinero por su importe bruto, con independencia de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, entonces, en el artículo 1 se establecen los porcentajes de embargabilidad en función de 3 tramos. Un tramo que es inembargable, salario mínimo vital y móvil. Un segundo tramo que va desde el importe del salario mínimo vital y móvil hasta el doble de este importe, ahí se puede embargar hasta el 10%. Y un tercer tramo que es más del doble del salario mínimo vital y móvil, que se puede embargar hasta el 20%. Es muy importante lo que dice el artículo 2 del decreto, porque no se puede embargar, o sea, lo que yo tengo que considerar es el importe bruto. Y acá no juegan los descuentos. Es decir, que esto es independiente del tema de los otros descuentos. El porcentaje se aplica con prescindencia del resto de los descuentos. Es decir, que yo tengo que tomar la remuneración bruta del trabajador y hacer este desagregado. Tomo la porción del salario mínimo vital y móvil, tomo una segunda porción, un segundo tramo, que es desde ese importe hasta el doble, que esa porción se puede embargar hasta el 10%, y tomo una tercera porción que es desde el doble del salario mínimo vital y móvil en adelante, que yo puedo embargar hasta el 20%. Lo voy a poner esto para poder hacer la liquidación del embargo, que esto seguramente les va a tocar si ustedes asesoran algún tipo de empresa. Lo voy a poner con un ejemplo, para ver cómo se hace desde el punto de vista práctico. Porque cuidado, acá fíjense que no es que embargo el 20%. Fíjense que yo tengo que desagregar el salario, la remuneración bruta, en 3 partes. Si se puede, porque a ver. Y una cosa importante que vuelvo a reiterar, todo lo que estamos mencionando del 10, del 20, etcétera, etcétera, no se aplica en materia de deudas alimentarias. En materia de deudas alimentarias del trabajador, el juez puede fijar el importe que considere necesario, dejando siempre a salvo la subsistencia del trabajador. O sea, no lo puede embargar el 100%, por ejemplo. Bien, hecha esta aclaración, vayamos a lo que nosotros tenemos en pantalla. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que el salario mínimo vital y móvil es de 2.000 pesos y que la remuneración bruta del trabajador es de 5.000. Entonces yo quiero saber qué se le puede embargar a este trabajador. Y cómo yo tengo que aplicar el embargo, digamos, ¿no? Porque me llega la orden judicial de que tengo que embargar. Bueno, ¿cómo embargo? Bueno, esto es lo que tengo que tener presente. Monto el salario mínimo vital y móvil, la remuneración bruta, desagregarla en 3 partes. Por supuesto, desagregarla en 3 partes, en este caso, donde el salario mínimo vital y móvil excede del doble. ¿Estamos de acuerdo? Si el trabajador cobra 2.000 pesos de salario, o sea, su remuneración bruta, en vez de 5.000 fuese 2.000, o sea que cobra en definitiva el salario mínimo vital y móvil, el porcentaje de embargabilidad es 0, no tengo que desagregar nada. Pero en este caso, este trabajador cobra más del doble del salario mínimo vital y móvil. Entonces yo tengo que desagregarlo en 3 partes. Bien, ¿cuáles son las 3 partes? Bueno, la primera parte de estos 5.000 son 2.000 pesos. ¿Por qué 2.000 pesos? Porque es el monto del salario mínimo vital y móvil. Bueno, estos 2.000 pesos son inembargables. Segunda parte, los 2.000 pesos restantes. ¿Por qué 2.000 pesos restantes? Porque van desde el salario mínimo vital y móvil hasta el doble. Esto es 2.000 pesos.
De estos 2.000 pesos, yo puedo embargar, según el decreto, el 10%. Por lo tanto, le voy a detraer de esa segunda parte 200 pesos. La tercera parte, la desagrego este salario, remuneración bruta de 5.000 en una tercera parte. ¿En qué consiste esta tercera parte? En lo que excede del doble del salario mínimo vital y móvil, es decir, de 4.000 pesos en adelante. Esta tercera parte es de 1.000 pesos, porque obviamente entre 4.000 y 5.000 nosotros tenemos 1.000 pesos. Bueno, estos 1.000 pesos pueden ser embargables en un 20%, es decir, 200 pesos. En consecuencia, el total a embargar, que se puede embargar como máximo, son 400 pesos. Por esta desagregación en tres partes que se hace del salario, de la remuneración bruta del trabajador. Cuidado, no es que yo tomo 5.000 pesos y le aplico el 20%, porque fíjense que el número que me da es totalmente distinto. O sea, ahí le estaría descontando 1.000 pesos al trabajador. Y fíjense ustedes que yo solamente lo que le puedo descontar son 400. En función, vuelvo a insistir, de esta desagregación que yo tengo que hacer siempre en tres partes. La primera parte, que es lo que es inembargable, que es el monto del salario mínimo vital y móvil. Una segunda parte que va entre el monto del salario mínimo vital y móvil, es decir, que iría en este caso entre los 2.000 y los 4.000 pesos. Es decir, estamos hablando de otros 2.000 pesos. Y esto es embargable el 10%, acá tenemos los 200 pesos. Y finalmente la tercera parte que va entre el doble del salario mínimo vital y móvil, que son 4.000, hasta los 5.000 pesos, que es lo que está cobrando el trabajador en este caso. Estamos hablando de 1.000 pesos, embargable el 20%, son 200 pesos y por lo tanto esto es el total que se puede embargar. Acá tenemos 200 y en la parte desagregada obviamente tenemos 2.000, primer tramo, los segundos tramos de 2.000 que lleva a los 4.000 pesos y la tercera parte, que son 1.000 pesos, que es lo que excede del doble del salario mínimo vital y móvil. Bueno, bueno, y finalmente lo que nosotros tenemos, también para garantizar la integridad de la remuneración, es la regla del artículo 148 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en línea con el principio de irrenunciabilidad impide al trabajador poder hacer cualquier tipo de cesión de sus salarios y de cualquier otro rubro, dice, que configuren créditos emergentes en la relación laboral, incluso por ejemplo las indemnizaciones, no pueden ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho o título alguno. Es decir, acá hay una prohibición de cesión de los créditos salariales del trabajador, que no pueden ser realizados ni al empleador ni a ningún tercero, y esto también está establecido acá para garantizar la integridad del salario. Bueno, en materia de remuneración, esto no es que está agotado el tema, pero me parece que los puntos más importantes los hemos abordado en estas 4 clases. Yo no sé si ha quedado todo claro, especialmente quizás pueda haber alguna duda con respecto, no sé si quedó claro el tema de los porcentajes de embargabilidad del salario. Esto es muy difícil dar la clase así, ¿no? Porque no, si uno cuando está dando en forma presencial, está explicando algo y ven que le ponen cara, que no entienden absolutamente nada, uno se da cuenta que viene mal con la explicación. Pero acá la verdad que no tengo ni idea si se entendió algo o no. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso, con respecto a algún otro tema de la clase. Bueno, tenemos unos minutitos, así que lo pueden hacer, digamos, ¿no? Igual yo me imagino una pregunta que me van a hacer que no es con respecto al tema de lo que estoy explicando ahora. Estoy casi seguro que me la van a hacer, me van a hacer la pregunta, pero bueno, bueno, a ver, Matías.
Era, bien, la pregunta de Matías era totalmente obvia, digamos, no lo de la famosa resolución esta que sacó la facultad. A ver, le contesto primero, le contesto primero a Florencia y después hago un comentario con respecto a lo que me está preguntando Matías. Florencia, los 2.000 pesos de la segunda parte son, exactamente, son entre los, es el segundo tramo, entre los 2.000 y los 4.000 pesos. Y de ese porcentaje, de ese tramo que va entre los 2.000 y 4.000 pesos, yo puedo embargar el 10%. Entonces, por eso si nosotros volvemos al cuadrito este, no sé si es muy claro, exactamente, estos 2.000 pesos surgen entre los 2.000 y 4.000, porque es entre el monto del salario mínimo vital inmóvil y el doble. Como el monto del salario mínimo vital inmóvil es 2.000, el doble es 4.000 y estos son 2.000 pesos, surgen de esa diferencia. Y ese tramo se puede embargar el 10%. No sé si ahora queda Florencia un poquito más claro. Bien, bueno, la pregunta esta de Matías que es obvia, digamos, ¿no? A ver, yo vi muy por encima la resolución de la facultad, y yo estoy esperando algún tipo de directiva de la cátedra, a ver cómo vamos a hacer. O sea, no tengo la verdad es que les iba a decir que les iba a contestar todas las preguntas menos esta, digamos, que era la más lógica. Pero bueno, lo vamos a ir definiendo, vamos a darles algunas pautas más concretas, digamos, la semana que viene, ¿no? A ver cómo vamos a seguir ante la eventualidad que esto no se termine el primero de junio, que por todo lo que uno puede prever, por lo menos en materia de clases presenciales de la universidad, yo lo veo difícil que esto se levante, ¿no? Así que bueno, mantengámonos en contacto por estas vías de comunicación y yo los voy a mantener informados a ver cómo vamos a seguir, pero bueno, esto lo vamos a terminar de definir la semana que viene, así que bueno, nada, téngannos un poquito de paciencia con este tema, digamos, no estamos nosotros tan o más desconcertados que ustedes, no vayan, por eso, eh, una de las cosas que nos pidieron en la cátedra que hiciéramos, que difundiéramos a los alumnos esta resolución, y a mí me pareció bien la recomendación, pero es obvio que ustedes ya están ampliamente en conocimiento y seguramente la conocen al dedillo esta resolución mucho más que nosotros, los profesores, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros la semana que viene le vamos a dar algún tipo de pauta indicativa de a ver cómo vamos a seguir, más que nada bueno, para que ustedes se puedan preparar, ¿no? Pero bueno, no te contestado a medias, por decirlo de alguna manera. Eh, Bien, no sé si hay algún tipo de pregunta o duda, que obviamente la de Matías no la he saldado, que me quieran hacer. Bueno, y si no la hay, vamos a dar por terminado en punto la clase, así el resto, los compañeros que tienen que cursar virtualmente otra materia lo hacen sin tener que abandonar el curso en la mitad o cuando falta todavía temas para hablar. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces damos por finalizada la charla de hoy y bueno, nos encontramos el lunes que viene en el horario habitual, 7:30 en el mismo link, por más que no les mande nada, o sea, ya salvo opinión, salvo aviso en contrario, nos encontramos el lunes 7:30 de la mañana en el mismo link. Les mando un abrazo y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias.